Hola amores, vamos aquí hoy a la casa de perfumería de Mancera y aquí tengo uno de estos viales que podemos encontrar cuando nos compramos esos set de descubrimiento en la página web oficial de Mancera en los que elegimos los perfumes que van en nuestro set. En el día de hoy os presento el perfume de Mancera que se llama Oud Lemon Mint, aquí está, en el título lo he puesto bien, ahí está, este perfume, que es por supuesto muy interesante. Voy a ponerme aquí en el papelito, leemos las notas y comenzamos. Este perfume es del año 2016, de la familia amaderada aromática, con notas de salida de limón, almendra, mandarina, pimienta y cilantro, notas de corazón, madera de oud, pachulí y jazmín egipcio y notas de fondo, vainilla, ámbar, cuero, vetiver y almizcle. Muy bien. Eau de parfum. Nos puede durar perfectamente unas 7-8 horas, sobre todo la parte más fresca, limonada, vamos a entenderlo así, pero sí que es verdad que nos deja rastro en la piel la parte del fondo de las maderas de este perfume. Resulta un poco chocante, sobre todo porque hay que entender que este perfume se basa mucho, sobre todo en la salida, de mucho cítrico aromático, mega aromático, es como un limón acompañado de menta, pero claro, son notas que se evaporan pronto por la propia composición molecular de estos aromas. Y entonces luego lo que nos va quedando es el fondo de maderas del perfume. Bueno, yo te lo adelanto. Bien, entonces, aunque llegamos a las 7-8 horas sintiendo la parte más aromática, luego ya empezamos a sentir la parte más amaderada del perfume. Nos encontramos con un perfume de intensidad media alta en inicio, que podemos llegar a sentirlo así en intensidad alta 1-2 horas, bien, y luego ya baja en intensidad media. Bien, es un perfume interesante al olfato, sobre todo porque lo que es, vamos a las sensaciones, os lo cuento como pueda, ¿vale? La salida es muy impactante al olfato porque te encuentras lejos de todo lo que nos cuenta, ¿vale? Es como una sensación de limón acompañado de menta. Sí, que serán todas las otras notas que tiene, pero a veces nos tenemos que quedar con esa sensación que nos da. Es una sensación aromática, mentolada, que te abre las fosas nasales y que dices, ¡hala! Pero es muy chulo, y eso que yo no me fascinan los perfumes tan cítricos en inicio, pero es fascinante cómo llega y te envuelve toda con una sensación súper fresca, súper aromática, muy rica y muy cómoda de llevar. Si es verdad que según va pasando el tiempo, empiezas a notar como esas maderas de oud, esas maderas que están en el fondo, aunque estén en el fondo, empiezan a llegar a ti. Cuando va secando el perfume, además, el cuero se impregna con tu piel, por supuesto ahí ya le da esa personalidad del aroma de tu propia piel junto con el cuero, que lo extrae y lo junta con estas maderas entre las que predomina el oud, pero un oud amaderado, no es un oud sucio, no es un oud complicado. Los que sabéis de oud me entendéis. Pero empieza a llegar a tu olfato. Pronto, ¿vale? Pronto empiezas a notar lo que está por ahí en medio, notas una parte de ese toquecito de almendras, pero antes de poder llegar a sentir completamente ese aroma de almendras, ya empiezas a notar más esas maderas impregnadas de cuero. Y poco a poco es como si estos pequeños rastros, esas raspaditas de limón impregnadas de estas notas muy aromáticas, recayeran sobre las maderas. Y digamos que de estar aquí arriba las partes limonosas y aromáticas y aquí abajo las maderas, va haciendo así hasta que las maderas superan el aroma aromático y cítrico y tenemos sobre todo por encima las notas más amaderadas. Tengo que decir que aquí el uso, repito, de la madera de oud se puede sentir, la vamos a sentir, se hace palpitante, palpable, mejor dicho, pero desde luego se siente de una manera activa pero amable. La composición que le han hecho en conjunto con estas notas hace que sea muy interesante.
Bien, yo por supuesto me he puesto este perfume en varias ocasiones, lo he llevado puesto e incluso me he puesto algún spray antes de irme a la cama, un spray para irme a la cama porque me resultaba muy cómodo. Pero sí que es cierto que independientemente de haberlo utilizado varias veces, es un aroma que no lo siento como un aroma femenino. Efectivamente, pues los perfumes de Montani y Mancera son todos unisex, pero en este caso yo siento que es un perfume que estas notas les va a ser mucho más cómodos a los chicos. Yo les siento una masculinidad de este perfume, el cual pues predomina. Es un perfume que podría utilizar en muchas épocas del año y en ese sentido puede que a algunas personas les pueda resultar complicadas porque no nos podemos guiar por lo que básicamente entendemos, ¿no? Porque utiliza una base de maderas y cuero que quizá, y si lo encontramos en otro perfume o si fuera solo, lo encajaríamos mejor en otoño-invierno, pero tiene una salida muy fresca, muy cítrica, entonces eso lo encajaríamos mejor en primavera-verano, ¿vale? Entonces, ¿con qué nos encontramos? Pues que cada uno lo use como quiera, directamente, que puede ser complicado, pero yo creo que nada mejor que el propio usuario, la propia persona que lo compra y que lo va a utilizar para sentir el mejor momento de utilizar su perfume, porque es tu perfume y lo usas cuando quieres. Así que aquí tenemos completamente libre albedrío de utilizarlo. Edad. Posiblemente este tipo de maderas no es para chicos especialmente jóvenes, que aunque la salida sí que la podemos sentir más juvenil, luego se van a encontrar más adelante con un aroma que no es especialmente juvenil. Es decir, no es de niños, no es de adolescentes, no es de chiquitos jóvenes, la verdad, porque nos vamos a encontrar con una base de maderas que se siente más adulta. Por supuesto, es una opinión personal y luego dependerá mucho del gusto personal de cada persona, porque si estamos ante chicos, chicas, quienes sean, con una edad que ya han probado perfumes a lo grande y saben de lo que estamos hablando cuando hablamos de estas maderas, pues quizá y se sienten cómodos con ella y lo quieren llevar puesto. ¿Qué se les dice entonces? Que lo disfruten, punto. Bueno, amores, es un perfume muy interesante, desde luego que sí, me ha gustado mucho esa forma de jugar con los aromas y esto ha hecho que aromas que a veces pueden ser un poquito complicados resulten interesantes. Y como siempre, todo depende de probar, descubrir y dejarnos llevar también por otro tipo de cosas que nos hagan sentir, descubrir nuevos aromas. Así que chicos, chicas, si habéis probado este perfume, dadme, compartidme vuestra opinión, que ya sabéis que es muy muy importante. Espero que este vídeo os haya gustado, un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.